Bendiciones, que Dios les bendiga. Saludos para cada uno de ustedes que están en sintonía de Radio Cristo Vive. Les invito con toda amabilidad a buscar en sus escrituras, o si no, a escuchar en el libro de Génesis capítulo 15, 6. Bueno, podríamos leer hasta el 12, pero vamos a leer 6 y dice la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. Dios le dijo a Abraham que le daría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y para confirmar esta promesa, el patriarca debía presentar un sacrificio y esperar en la presencia del Señor. Así que el padre de la fe preparó el altar y los animales para el sacrificio y esperó, pero solo había silencio. Siguió esperando y nada. Miraba hacia los cielos, pero no había respuesta. Entonces Abraham tuvo sueño. Sí, el padre de la fe empezó a dormirse durante el tiempo devocional. La palabra sueño en hebreo es también significa letargo, estorpecer. ¿Te resulta familiar? Por supuesto, seguramente durante un tiempo de oración en donde nos hemos acercado al Señor con el deseo de escucharlo, de pronto el sueño parece dominarnos y nos dormimos muchas veces. Abraham no solo tenía sueño, también sentía temor porque podía ser atacado por un animal salvaje. Entonces, en ese momento Dios intervino, dándole una revelación tremenda de lo que le acontecería a su descendencia en los próximos 400 años. Menos mal que el patriarca pudo mantenerse despierto. Ahí mismo Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole no solo una innumerable descendencia a través de la que él se iba a glorificar, sino también la configuración del territorio que le daría por haberle creído. En Génesis 15, del 6 al 12, se narra ese momento crucial en la vida de Abraham, donde se establece la base de la fe y se le revela el futuro de su descendencia. Dios le asegura a Abraham que será padre de una gran nación, a pesar de su edad y la de su esposa Sarai. Abraham cree en la promesa de Dios, y este acto de fe es contado por Dios como justicia. Luego Dios le pide a Abraham que prepare un sacrificio, y mientras duerme profundamente, un terror y oscuridad lo invaden, seguido de una visión donde Dios confirma este pacto con él. La fe de Abraham es contada como justicia. Es fundamental en la teología bíblica porque Abraham cree en la promesa de Dios, a pesar de las circunstancias que parecían imposibles. La edad de Sara, la edad de él, pero Dios lo declara justo por esa fe. Esto significa que Dios reconoce la relación correcta de Abraham con él debido a su fe. Y Dios le pide a Abraham que prepare un animal para el sacrificio, es como un acto que era común en los pactos de la antigüedad. Mientras Abraham duerme profundamente, entra en un estado de temor y oscuridad, indicando el poder y la solemnidad del momento. Dios se revela en forma de horno humeante y antorcha de fuego, símbolo de su presencia y poder, y confirma el pacto con Abraham, prometiéndole la tierra de Canaán para su descendencia. Esta visión también enfatiza la dependencia de Abraham en Dios para el cumplimiento de la promesa, ya que él mismo no puede hacer que se cumpla. Entonces Dios le asegura a Abraham que su descendencia heredará la tierra de Canaán. El sacrificio de animales, aunque Abraham no lo completa, simboliza el costo del pacto y la necesidad de un sacrificio para la redención. Entonces vemos que la fe de Abraham era tremendamente grande. Por eso la aplicación tan clara en nosotros en esta narración. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos presentado ante el Señor con nuestras preguntas
peticiones e inquietudes y creemos que Él nos va a responder, pero durante la espera entramos en un periodo de adormecimiento letargo y finalmente se produce la desconexión con el Señor. Él se ha quedado con la respuesta en sus labios porque no hemos podido preservar hasta escuchar su voz. En el libro de los Salmos 41 leemos: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. También sabía que la clave para escuchar a Dios era permanecer con paciencia en su presencia, y muchas veces el Señor nos prueba para saber hasta qué punto estamos interesados en conocer lo que tiene que decirnos. Toda espera que Él permite tiene un propósito. Entonces no permitamos que el adormecimiento se apodere de tu alma. Sigamos orando, intercediendo, clamando, que el Señor ha oído tus ruegos y mis ruegos, y la respuesta está en camino, como lo hizo Abraham. Le creyó al Señor de una manera espectacular, porque era fe, la fe que tenía Abraham era suficiente. El resultado de la confianza de Abraham fue que eso se le contara como justicia. El Señor le habló a Abraham. Sabemos que Abraham no era un jovencito cuando el Señor le hizo esta promesa. Abraham tenía más de 70 años. La fe bíblica no es simplemente reconocer los hechos acerca del Señor, sino confiar y depender de Él con base en su palabra. Y este texto nos recuerda también que el Señor aún desea que hombres y mujeres de 70, 80, 90, 100 años confíen en Él, porque la fe no se trata de edad, sino de una convicción perfecta en el corazón. Sin importar nuestra edad, aún tenemos lecciones de fe y confianza que aprender en la escuela de Dios. Nunca somos demasiado viejos para confiar en el Señor, porque eso, hermanos, no tiene edad. Algunos dicen: ya estoy tan viejo que ya no puedo hacer nada, pero nosotros, por nuestra propia fuerza, obviamente no podemos, pero el Señor tiene el poder para hacerlo, y ahí es donde entra en juego la fe, como la que tuvo Abraham y Sara, porque ellos creyeron en el Señor, no dudaron en que lo que el Señor había prometido se cumpliría. Entonces Dios también le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón seré sobremanera grande. Dios tenía una buena razón para decir esto. Abraham acaba de derrotar a un ejército mucho mayor, compuesto por una alianza de 4 reyes. Tenía motivos para temer, pues esperaba un ataque de retribución, pero el Señor le dice a Abraham esas palabras porque Dios estaba con Abraham y porque Abraham le creía a Dios, porque es a través de la fe. En Hebreos la Biblia lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios, y en Hebreos 11 también nos pone a Abraham como uno de los grandes ejemplos de los antiguos. Tu escudo, tu recompensa. Abraham necesitaba un escudo porque esperaba ser atacado, necesitaba una recompensa, pues había llegado el momento justo. Por eso el Señor andaba con Abraham, porque Abraham también estaba con Dios. Y aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: no te heredará sino uno que saldrá de tus entrañas será tu heredero. Luego lo sacó afuera y le dijo: mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. La promesa de Abraham, que hasta hoy nosotros la seguimos contando, como la estoy contando yo ahora, la seguimos conociendo. ¿Por qué? Porque sigue siendo para nosotros un ejemplo de fe. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso ahora tenemos en el Nuevo Testamento sus escritos, porque ahí
hay esencialmente dos tipos de justicia, la justicia que se logra por nuestro esfuerzo y la justicia que se contabiliza a los creyentes por decreto de Dios, puesto que nadie puede ser lo suficientemente bueno para lograr la justicia perfecta. A cada persona se le debe rendir cuentas de la justicia de Dios, haciendo exactamente lo que hizo Abraham: creyó en el Señor. Y de la misma manera nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios a pesar de todas las cosas que tengan que pasar en el proceso que tengamos que vivir, porque no sé hasta cuántos años el Señor nos va a regalar de vida, pero en ese lapso de tiempo nosotros tenemos que tener fe durante todo ese tiempo de nuestra vida, no solo cuando las cosas sucedan tal y como nosotros esperamos o en el tiempo que nosotros queremos, sino aún cuando no veamos nada a nuestro alrededor, porque la promesa de Dios es que a los que en Él confían, a los que perseveran, a los que permanecen en Él, tendrán una recompensa, la promesa de la vida eterna. Y el día que muramos, ese día sabremos qué nos espera, pero nosotros tenemos que continuar nuestra fe en el Señor. Cabe destacar que el pacto de Dios con Abraham, mencionado por primera vez en Génesis 15, no establece la relación de Abraham con Dios. Dicha relación ha existido desde Génesis 12. Antes de cualquier mención del pacto de Dios con Abraham, Dios lo elige, lo salva de Egipto y Abraham adora a Dios. Un orden similar se presenta en la historia de Israel. Es importante reconocer que el pacto no es un acuerdo entre Abraham y Dios. Abraham estaba profundamente dormido cuando Dios hizo este pacto con él. Este pacto es una promesa divina a Abraham a la que Dios vincula su ser divino. Como tal, este pacto es un acto de autolimitación divina en el que Dios elige libremente limitar la libertad divina por el bien del futuro de Abraham. Y Dios cumplirá esta promesa pase lo que pase. Asimismo, con el pueblo de Dios.